porque no hay CO2, no ¿Pero hay eso es por gas. la alta cantidad de glucosa? Eso es porque No. no es capaz de fermentar la glucosa y por lo tanto no produce CO2. Este medio de cultivo tiene solamente glucosa como fuente de carbono. Mm, Cualquier otra fuente, por ejemplo, una bacteria que crezca con, no sé, fructosa, no es capaz de crecer acá. Estos medios no se ven tan diferentes en cuanto a la absorbancia, pero lo que sí podemos ver es que no hay una acción metabólica. No se está comiendo la glucosa, no produce CO2. En el fondo aquí lo que se está viendo es la producción de CO2 y la capacidad de fermentar a partir de la única fuente de carbono que tiene el medio de cultivo. ¿Se entiende? sí. Ya. No es tan trivial porque uno ve un tubo nomás, pero hay un montón de Mm. información en ese tubo, ¿ya? Y esto, Profe, ¿por qué tiene una burbuja si no tiene gas? ¿cuál tiene una burbuja? No es una No No burbuja, es una la parte burbuja, del es, cosito. es el potito del tubo, es Ya, es el reflejo del potito del tubo, está vacío, está lleno de medios de cultivo. ya, ya, ya. De hecho, cuando se hace este medio, uno se tiene que preocupar de que queden sumergidos y que no queden con aire. Eso es algo que tiene que hacer el técnico que prepara el material, ¿ya? Pero sí, ese es el potito del tubo. Ay, qué pesado. No sé por qué me pasa esto a veces. No, no pasa las diapos. Ya, ya. Ahora ya la cosa se pone un poquito más complicada porque si fuera por ver la glucosa y la campana flotando, no habría gente que estudia para analista aquí, analista de laboratorio. Esta es otra prueba que también se hace en microbiología de alimentos y hay un empeño por juntar pruebas muy impresionantes. A mí me llama la atención porque yo cuando estudié microbiología hacíamos todo por separado. Así un montón de tubos, muchos. Es más fácil de leer, pero claro, aquí tú ahorras mucho material porque me imagino que si te llegan muchos alimentos, hacer toda una batería bioquímica no tiene sentido. Entonces, de ahora en adelante, la mayoría de las pruebas son así. Se usa más de una característica en un tubo. Esta se llama prueba MIO, que el nombre viene de sus iniciales, que son motilidad, o sea, la capacidad de moverse, por lo tanto, la presencia de flagelo. Indol, que es una molécula que se produce a partir del triptofano, que es un aminoácido, no sé si se acuerdan, pero el triptofano tiene un anillo indol. Y ornitina, la capacidad de comerse la ornitina, de descarboxilarla. Si yo descarboxilo algo, ¿qué se produce? ¿Qué pasa si yo descarboxilo una molécula? ¿Qué se produce? CO2. El Ah, CO2 en solución se transforma en bicarbonato de sodio, o en bicarbonato, puede ser de sodio, de lo que hay en el medio de cultivo. Y eso produce un cambio en el pH. ¿Ya? ¿Sí? Ya, ténganlo presente, porque casi todos se basan en lo mismo. Si se produce CO2 en un medio sólido o semisólido, va a haber un viraje en el pH, debido a que ese ácido va a quedar en solución. Y yo puedo usar indicadores de pH para ver ese viraje. Ya, entonces, ¿en qué se basa esta prueba? Primero, en la motilidad. Entonces, este es un medio semisólido que se inocula en el fondo del tubo. Aquí se usa un asa que es distinta, en realidad es como un alambre puntudo y se toma el microorganismo y se inocula en el fondo del tubo. La mayoría de estos microorganismos son aeróbicos o anaeróbicos facultativos, por lo tanto, a pesar de que pueden crecer con poco oxígeno, siempre van a preferir la superficie del tubo, donde hay mucho oxígeno. Entonces, si tiene la capacidad de moverse, tú vas a ver después que hay crecimiento, no solamente en el fondo del tubo, déjenme buscar el lápiz, tú vas a ver que tú inoculaste acá y va a haber crecimiento
en toda la cicatriz y en la superficie del tubo. Y mucho aquí porque prefieren el oxígeno. Y de esa manera tú puedes determinar que son mótiles, que tienen la capacidad de moverse. Por el contrario, si solamente crecen acá abajo, no son capaces de moverse. ¿Ya? Entonces ahí tenemos la primera prueba. Indol, como les decía, es parte del anillo de triptofano, que es un aminoácido. Ahí. No todas las bacterias pueden degradar el triptofano. Si tiene la capacidad de degradar el triptofano, tiene una enzima que se llama triptofanasa, y por lo tanto libera el anillo indol de la estructura del triptofano. Y en presencia del reactivo de Kovacs, se pone rojo. ¿Ya? Es como que yo le pego un colorante amarillo al indol y la presencia de este reactivo con indol me produce una coloración roja. Entonces, una vez que ya creció el microorganismo en este tubo, yo le pongo el reactivo de Kovacs y si se forma un anillo rojo acá arriba, sería indol positiva. Por lo tanto, quiere decir que este microorganismo es capaz de degradar el triptofano debido a que tiene la enzima triptofanasa y se produjo el indol en el medio. ¿Se entiende? Sí. ¿Sí? ¿Seguro? Ya. ¿Qué es el indol? El indol es el anillo, es el grupo R del triptofano. Aquí lo vemos. Ah, ya. No sé si se acuerdan. Voy a salir de aquí para mostrarles. Entonces, acá me encanta esto. A ver, ¿dónde está? A ver, pues. Este no es el anillo indol. Está el triptofano. Este es el triptofano. Este es un aminoácido. Si ustedes se fijan, tiene... ¡Ay! Me equivoqué. Si ustedes se fijan, tienen el extremo amino, el extremo carboxilo, y todo esto de acá es el grupo R. Y este es un anillo indol. ¿Ya? Acuérdense que los aminoácidos tienen 4, este carbono tiene 4 enlaces, uno siempre con un hidrógeno, excepto en la histidina, uno con el grupo amino, el otro con el grupo carboxilo y el R. Y el R en este caso, en el caso del triptofano, es un grupo indol, que es este moleculón de acá, ¿ya? Y este de acá, en presencia del reactivo de Kovacs, se pone rojo. Y esto es lo que detectamos, la capacidad de romper acá, por la triptofanasa, y liberar este anillo indol. Este anillo indol no es metabolizado, pero esto sí, esto puede entrar a la glicólisis, como gliceraldehído 3-fosfato. Entonces yo puedo obtener energía del triptofano y reciclar el anillo indol. Entonces se va acumulando en el medio de cultivo. Solo si la bacteria tiene la capacidad de romperlo. Si no, no voy a tener indol, voy a tener triptofano en el medio de cultivo y eso no reacciona con el reactivo de Kovacs. ¿Se entiende ahora? Sí, Sí, se entiende. maravilloso. Entonces vamos a dejar de compartir y vamos a compartir el... Ya. Entonces acá teníamos ya 2 de las pruebas, la motilidad y el indol. Y la ornitina. La ornitina es un aminoácido
que no es el clásico aminoácido, no es uno de los 20 aminoácidos, pero es un aminoácido que algunas bacterias tienen la capacidad de descarboxilar. Cuando se descarboxila, entonces cambia el pH debido a la producción de CO2. Y esto se puede ver de color púrpura. Acá está de color púrpura, perdón. Ese es el indol. Cuando fermenta la ornitina o cuando descarboxila la ornitina, se produce un ácido, el pH baja y el medio se pone morado. De lo contrario, si no es capaz de descarboxilar la ornitina, el medio de cultivo queda amarillo debido a que el pH no baja. Y esto de acá es el anillo indol. ¿Se entiende? Ya, este es uno de los fáciles. Sí. Ah, pesado. Ya. Luego tenemos otra prueba que se denomina TCI. Vamos a ver dos más, yo creo. Dos o tres más. TCI se denomina porque es triple azúcar y hierro, o iron. La gracia de este test, este es más facilito, este es un clásico. Tiene 3 azúcar, en este caso son glucosa, lactosa y sacarosa. Recuerden que estos dos son disacáridos. Por lo tanto, para entrar en la glicólisis, tú tienes que romper la sacarosa en glucosa más fructosa y la lactosa en fructosa más galactosa. Entonces, tienes que tener la enzima que rompa este disacárido. No todas las bacterias la tienen, ¿ya? Cuando el microorganismo fermenta las 3 azúcares, se producen un montón de ácidos orgánicos y lo que ocurre es que todo el medio de cultivo que era rojo sin sembrar se transforma en amarillo. ¿Se entiende? Si solamente fermenta la glucosa, se observa solamente el fondo amarillo y el tendido rojo. Eso quiere decir que fermenta uno de los azúcares, probablemente la glucosa, y la lactosa y la sacarosa probablemente no, ¿ya? Ahora, si no fermenta ninguno de los azúcares, se puede ver así, o así en realidad, y cuando se observa el tendido muy, muy negro, eso quiere decir que el hierro se transformó en sulfuro de hierro. Y esto indica que la bacteria respira, pero no respira oxígeno, sino que respira azufre. Y el azufre se reduce a ácido sulfídrico. Y el ácido sulfídrico, en presencia de hierro, forma sulfuro de hierro y forma un precipitado negro. Y esto es lo que se ve acá. En el caso de acá, podemos ver que las bacterias fermentan todos los azúcares, además producen la coloración negro debido a la presencia de ácido sulfídrico. Entonces, de este tubo, de un solo tubo, tú puedes tener un montón de información. Puedes saber si fermenta algunos de estos 3 azúcares, o los 3, está todo amarillo, quiere decir que fermenta las 3. Si fermenta uno de ellos, voy a tener el fondo amarillo y el tendido rojo. Y si es capaz de respirar ácido sulfídrico, debido a la presencia de un precipitado negro. ¿Se entiende? Sí, sí se entiende. ¿Se entiende? Ya. Profe, ¿Sí? en el último, ¿Mm? ¿por qué